El día de hoy les damos la bienvenida a esta nueva clase del diplomado en cuidado materno. El día de hoy nos acompaña el enfermero José Fred Quiroz Ortega, él es enfermero egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, estudiante de la maestría en salud colectiva de la Universidad Antonio Nariño. Él es profesor adscrito al programa de enfermería de la Universidad Antonio Nariño sede Popayán y hoy les va a estar hablando sobre la sífilis gestacional. Profesor José, a partir de este momento el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias por esa presentación. Muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes en este diplomado. Hace ya bastante que no tenía la oportunidad de estar con ustedes, de poder compartir esos espacios, mis conocimientos, pero sobre todo de nutrirnos en ambas partes y poder disfrutar de esas temáticas de la manera más agradable, de la manera más consensuada, de la manera pues mucho más didáctica a lo que estamos acostumbrados. Hoy les traigo un tema muy interesante y que básicamente se centra en la epidemiología, la transmisión, las consecuencias de la sífilis gestacional y neonatal, el diagnóstico, el tratamiento y manejo de la sífilis, prevención, educación y promoción y detención temprana de la sífilis gestacional y neonatal. Entonces, para iniciar y dar comienzo en este proceso, eh, yo quisiera que ahí en el chat, ya sea por Facebook, ya sea por Zoom, ya sea por el medio en el cual pues, ustedes se encuentren, ¿qué es para ustedes sífilis? ¿Qué es la sífilis? Obviamente, obviando pues la parte de ahí ya de la definición que tenemos en la pantalla. Que podamos mediante una o dos palabras definir qué es la sífilis. No sé si puedan ahí participar en el chat y ya retroalimentamos. Muchas gracias, Elena, por tu participación. Vamos a esperar a nuestros otros compañeros que están conectados el día de hoy, que puedan participar. Al menos una palabrita, dos palabritas de lo que ustedes se les venga a la cabeza de lo que es, pues, la sífilis. Mientras que esperamos a que los demás participantes, estudiantes y colegas de nosotros se conecten, vamos a iniciar entonces. La sífilis es considerada como una infección de transmisión sexual. Anteriormente lo tratábamos o lo definíamos como una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual. Pero debido a que estamos hablando de un agente infeccioso, en este caso una bacteria, empezamos a definir este grupo de situaciones como infecciones de transmisión sexual. Y es que la sífilis en su mayoría está asociado a un contacto sexual, está asociado a unas dinámicas de riesgo que se dan en cierta población, ¿sí? Y realmente cuando nosotros hablamos de todas estas situaciones de infecciones de transmisión sexual, nos referimos a un grupo de padecimientos infectocontagiosos que se adquieren y se transmiten principalmente por vía sexual, ¿sí? Llámese vía anal, vía vaginal, vía oral, ¿sí? Pero que también pueden ser transmitidas durante el periodo de gestación o durante el periodo de parto. Entonces, hablando ya de estas circunstancias de infecciones de transmisión sexual, tenemos que recordar que pueden tener diferentes orígenes. Pueden tener un origen bacteriano, pueden tener un origen viral, pueden tener un origen fúngico, pueden tener un origen parasitario. Y realmente cada uno de ellos va a generar unas características diferentes, una fisiopatología diferente, unas características en cuanto a la sintomatología muy diferentes y que de alguna manera van a ser más o menos riesgosos. Dentro de estas infecciones de transmisión sexual, recuerden que tenemos algunas que son de tipo curables,
¿sí? Entre ellas la sífilis y otras que no lo son, que son enfermedades con las cuales debe vivir la persona, como es el caso del VIH, como es el caso del VPH, ¿sí? Que son enfermedades que realmente no podemos curar, sino manejar y tratar de disminuir lo más posible esas circunstancias o esas consecuencias que la derivan. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la sífilis gestacional, es un padecimiento, es una patología que se refiere a una infección por la bacteria Treponema pallidum cuando se encuentra la mujer o la persona en embarazo, eh, dado una infección de transmisión sexual. ¿Sí? En este caso, nosotros podemos determinar que una sífilis gestacional puede terminar en una sífilis congénita y por consiguiente puede aumentar el riesgo de padecer ciertas circunstancias como son partos prematuros, enfermedades neurológicas, abortos espontáneos y entre otras y grandes situaciones específicas que se pueden desarrollar y que depende mucho también del estadio o de esa fase en la que se encuentra esa infección dentro de la mujer. Siempre yo hago la acotación y es que es muy importante que dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro tratamiento, desde nuestra atención a los pacientes, tengamos la suficientemente el conocimiento de ver que todas esas enfermedades vienen de un punto específico, vienen de que tienen una historia, tienen un contexto y hay que saberlo para poder orientar nuestras acciones conforme va pasando el tiempo. Cuando nosotros hablamos de la historia de la sífilis, nos remontamos a 1495, ¿sí? Donde se describe por primera vez en Europa. Ya la enfermedad había cobrado víctimas, ya generalmente habían pasado aproximadamente de 3 a 2 años desde la aparición de la sintomatología, pero simplemente hasta 1495 se le determinó su nombre. No sé si ustedes recuerden o asemejen esta fecha un poco con algún acontecimiento histórico. No sé ustedes si de pronto lo pueden relacionar, esa fecha. ¿Qué hubo cerca en esa fecha? ¿Qué pudo haber pasado cerca de esa fecha? No sé si saben. Me pueden responder por el chat, no se preocupen, no les voy a regañar. Es con el fin de hacer estas sesiones un poquito menos aburridas, que no se me duerman, que tampoco se me vayan, sino que pues podamos tener acá una buena interacción. No sé si recuerdan un poquito de clase de historia, 1495, ¿qué habrá pasado por ahí? Les doy una pista, 1492, embarcaciones, creo que no se acuerdan. Bueno, resulta y pasa que aproximadamente en el año 1492 se hizo la colonización de América, ¿sí? Cuando Cristóbal Colón viajó con sus embarcaciones en busca de un pasaje para las Indias y en ese contexto pues hubo esta colonización y hubo un intercambio o un proceso colonial muy disruptivo. Esto conllevó a que los viajes marítimos se aumentaran de gran porcentaje y que de alguna manera, pues todo el proceso que se iba dando dentro de todo esto aumentara. Entonces, en cierto momento se le denominó la enfermedad de los marinos, ¿sí? La enfermedad del mar. Y es que fue a través de ello que pudimos observar dentro del proceso que estas enfermedades pues tuvieron un proceso bastante difícil, ¿sí? Fue un proceso bastante fuerte, fue un proceso que determinó muchas cosas, pero que de igual manera, pues viene de un contexto bastante fuerte. Entonces, por esa época, pues aparecían muchas personas, muchos pacientes con una variedad de síntomas como son la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga,
y incluían en fases posteriores o meses posteriores unas llagas en la piel. Todo este proceso se fue diseminando a través de los años, eso fue más o menos en el siglo XV, posterior a ese descubrimiento de América. Entonces, esto hizo que a través de las embarcaciones se extendiera muy rápidamente y que se convirtiera en una epidemia bastante devastadora. ¿Sí? Entonces, esas embarcaciones, estos viajes que habían frecuentemente, la poca salubridad que había en el momento, el desconocimiento de la enfermedad, pues hizo que millones de personas sufrieran y murieran a través de estos procesos, de esta enfermedad. Entonces, en ese siglo y a través de los siglos posteriores, pues ocurrió algo bastante curioso. Y es que en los siglos posteriores se le asoció esta enfermedad a las prostitutas o a aquellas personas que eran de recursos bajos, ¿sí? Entonces empezaban a colocar a las prostitutas en las cárceles, empezaban a colocar a la gente pobre en las cárceles con tal de poder controlar la enfermedad. Posteriormente se dieron cuenta que pues la iglesia tomó un papel muy relevante y la asoció a una enfermedad pues lujuriosa, una enfermedad pecaminosa y que por consecuencia pues al hacer un pecado como tal, como era por ejemplo el adulterio, la persona era castigada con este tipo de enfermedad y consecuentemente con la muerte. Entonces, posterior a estos procesos, pues se empezaron a hacer pues, ciertos experimentos, se empezaron a hacer ciertas situaciones para poder controlar la enfermedad. Y allí es donde nace el control con el mercurio. El mercurio es una sustancia muy tóxica, en la actualidad lo sabemos, pero pues en esa época se desconocían mucho sus efectos y se utilizaba mucho cuando la sífilis ya tenía una fase final, ¿sí? Cuando ya tenía una fase diseminada. Se utilizaba este mercurio para poder contrarrestar los efectos que daba esa sífilis en ese momento. Y obviamente, pues esto ocasionaba que las personas empezaran con vómitos, náuseas, fiebre, dolor de cabeza, temblores, dificultad para respirar, pérdida del cabello, había enrojecimiento de la piel, obviamente el daño en los riñones y era fulminante, pero sobre todo había un daño neurológico. Y a través de este daño neurológico también se le empezó a asociar a que era una enfermedad no tanto de transmisión sexual, sino era una enfermedad neurológica. Lo tomaban como una persona que tenía un daño neurológico y por consiguiente era una persona loca. Esto generó que posteriormente pues, se siguiera investigando, se tratara de buscar nuevos tratamientos menos agresivos que el mercurio y posteriormente, pues en el siglo XX, hace poco, pues se descubrió a través de la penicilina, pues el efecto que tenía y el control y la erradicación de esta enfermedad. Entonces, pasamos como tal ya a nuestra época donde vemos que la sífilis se convierte en un problema de salud pública en nuestras regiones, ¿sí? Tanto en América del Norte, América del Sur, tenemos también en Asia, en Oceanía, es un problema que nos ha afectado muchísimo, que no aparece en el mapa, pero también tenemos que África es uno de los países que también tiene unas cifras elevadas, no solamente de sífilis, sino también, por ejemplo, de VIH y que se le hace muy difícil al gobierno implementar medidas que contrarresten los efectos de estas enfermedades. Y más aún cuando esta sífilis se asocia a muertes fetales, a muertes en niños, a partos prematuros, a situaciones específicas neurológicas. Y es cuando pues empezamos a darnos cuenta que no solamente es tratarlo, sino también de buscar las medidas necesarias para prevenirlo, tomar medidas necesarias para poder prevenir las consecuencias graves de esta enfermedad. Y es allí donde en América Latina pues se considera la sífilis como una enfermedad de riesgo en salud pública y por ende los países, en especial los de América Latina, deben estimar, deben hacer actividades y deben hacer los reportes necesarios para poder determinar los daños que hacen estas enfermedades anualmente en sus territorios, ¿sí? Entonces, obviamente que desde ese proceso en el cual nosotros
tuvimos en esa historia desde el descubrimiento de la penicilina, la batalla no ha terminado. Y es que realmente este tipo de bacteria llamada Treponema pallidum es una bacteria, es un tipo de espiroqueta bastante agresiva, ¿sí? Es una enfermedad, pues, básicamente prevenible, es tratable, pero, pues, realmente a nivel nacional, en México y en todo el mundo, es un problema de salud pública, debido a que las mujeres en embarazo con sífilis pueden tener o transmitir la infección al bebé, y lo que va a conllevar a que ese bebé y esa mamá tengan efectos muy, muy graves, efectos adversos muy, muy letales, ¿sí? Como por ejemplo los abortos espontáneos, las muertes fetales, los partos prematuros y entre otros. Realmente cuando nosotros hablamos de todo ese proceso de este bicho, de esta bacteria, el Treponema pallidum es una especie, ¿sí? Es una bacteria básicamente de gram negativa, es como una forma helicoidal, ¿sí? Como un helicoide, es bastante pequeña y tiene una particularidad muy precisa, y es que no tiene cadenas lipopolisacáridas, ¿sí? No las tiene. Eso le hace que sea muy fácil combinarse con el agente al que está infectando. En este caso, la sífilis solamente afecta a seres humanos. Entonces, esta ausencia de esa cadena lipopolisacárida lo que hace es que pueda tener una evasión de los mecanismos que nosotros tenemos para poder protegernos. Y como lo evade, pues fácilmente se va a replicar y va a hacer una diseminación muy temprana en las primeras horas, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, hay una infección diseminada, pero hay una infección bastante básica y que puede desarrollar unas lesiones específicas. Hay que tener en cuenta que, y ahorita lo vamos a ver, que tenemos que diferenciar mucho y tener esa diferenciación entre ese proceso y esa clasificación que tenemos en la sífilis que le da a cualquier persona, ¿sí? A un joven, a una mujer en edad fértil, a una mujer en embarazo, dadas las consecuencias que le va a generar esta enfermedad en su proceso gestacional. Y que como nosotros profesionales de enfermería o profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta nuestro papel, ¿sí? No solamente en el tratar enfermedades, sino también de poder detectar tempranamente o prevenir estas situaciones o esas situaciones de riesgo que están en nuestros pacientes, en nuestras poblaciones o en nuestras comunidades, ¿sí? A nivel internacional, los casos de sífilis se han aumentado muchísimo, demasiado. Tenemos reportes a nivel de México donde hay muchas ciudades o muchos estados en los cuales pues el número de casos reportados ha aumentado significativamente en los últimos 5 años. En los casos, por ejemplo, del estado de Baja California, en el caso, por ejemplo, de Colima, en el estado de Jalisco, en el estado, por ejemplo, de Sinaloa, en el estado de Sonora, en el estado de Tamaulipas, ¿sí? Son estados que nos han reportado un aumento de casos significativos. Y eso no significa que es que solamente la sífilis se encuentra allí. Significa que quizás ese proceso de observación, ese proceso está siendo más efectivo, pero también están haciendo menos efectivas todas las actividades que como nosotros, tanto en salud pública como a nivel hospitalario, no estamos haciendo. Y lo que más preocupa durante nuestro proceso, y ya les voy a mostrar, es esto. ¿Sí? En el 2017, nosotros como México teníamos unos porcentajes de presencia de sífilis sin control prenatal, ¿sí? Del 24,8%, ¿sí? Y unos casos controlados del 68,6%. A la fecha, hemos casi igualado, ¿sí? Los casos sin control y los casos con control. Esto
relacionado con la falta o el desánimo que sienten las pacientes por ir a sus controles prenatales, algunas barreras de salud, algunas barreras en las políticas y algunas barreras económicas que se encuentran para poder acceder a esos servicios de salud a los cuales pues tienen derecho y a los cuales durante los últimos años pues han perdido terreno. Entonces nos enfrentamos no solamente a que exista una tasa alta de prevalencia de sífilis gestacional, sino que también hemos iniciado un proceso a que sean más altas las tasas en cuanto a abortos, pérdidas fetales o partos prematuros o todo lo que tiene que ver con morbilidad materna relacionado con sífilis congénita. ¿Sí? Y tenemos que empezar a hacer un proceso de autoevaluación en nuestras instituciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien para poder tener a nuestros pacientes donde están? ¿Y qué hacer para captar aquellas nuevas gestantes que no están yendo a los controles de prenatales? Pacientes añosas, pacientes jóvenes, pacientes multíparas que ya tienen 5 o 6 hijos y al creer que ya todo el proceso se les vuelve repetitivo y que nunca han tenido ningún problema con los anteriores partos, les hace creer que tienen buena salud y que nada malo les va a pasar, olvidando que hay ciertas enfermedades que son totalmente latentes, que no van a demostrar un horizonte clínico y que en definitiva pueden presentar un riesgo para la salud materna y la salud o el bienestar de ese feto. ¿De quién es esa responsabilidad? Sí, de las maternas, pero también es responsabilidad de nosotros al poder educar y al poder decirles a ellas que a pesar de todas las dinámicas que se pueden presentar, ellas asumen una responsabilidad y esa responsabilidad muchas veces puede determinar poder controlar o poder detectar tempranamente alteraciones y tratar correctamente, ya sea a la mamá para prevenir muertes maternas o al bebé para poder prevenir muertes perinatales o fetales en este caso. Realmente estas cifras son muy preocupantes. No sé en sus instituciones ustedes qué creen que se puede ver a esta baja de controles prenatales en nuestras instituciones, ya sea esa gestante que llega ya en su proceso de parto y uno le pregunta cuántos controles tiene y nos dice 2, o cuando estamos también en las partes ambulatorias que captamos gestantes ya con 6 o 7 meses de embarazo. No sé ustedes qué pueden aludir a esa situación que estamos presentando. No sé si Elena quisiera participar. ¿Por qué crees que se puede presentar esto? Al menos en el sitio donde tú trabajas, la población a la cual pues tú tienes acceso. Elena, ¿me escuchas? Creo que Elena tiene problemas de audio. Vamos con otra persona. Luis Martínez, que está acompañándonos la noche de hoy. ¿Está Luis? Sí, dígame, maestro. Perdón, Luis, qué pena. Tenía el volumen bajo. Ahora sí, dime. ¿Cuál fue la pregunta, maestro? Sí, señor. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las causas por las cuales nosotros tenemos estas bajas en cuanto a controles prenatales? ¿Por qué a las mujeres ahora no les gusta ir al control prenatal? Bueno, voy a compartir desde mi experiencia. Yo trabajo en un centro de salud. Tengo alrededor de 50 embarazadas de 2 núcleos básicos. La mayoría de estas embarazadas a veces llegan en el segundo o trimestre del embarazo
Y pues lo que ellas refieren es que pues se les hace tedioso toda la parte burocrática que es la atención prenatal, que a veces es más el llenado del papeleo que lo que se les hace o lo que se les brinda, ¿no? Al momento de su atención. Ok, muchas Entonces, gracias. ellas refieren esa apatía por parte del sistema de salud Interesante, público. interesante, muy interesante. Gracias, Luis, por tu aporte. Excelente. Bueno, vamos a preguntarle a otro compañero a ver qué nos dice. Espérame tantico. Vamos con, no sé si está en este momento Azucena. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Ay, Te buenas escucho. tardes. Lo que Buenas pasa es tardes. que estoy afónica, estoy un poco afónica, pero sí, también en el hospital en donde yo laboraba, sí veíamos muchos de esos casos de pacientes que llegaban en trabajo de parto sin llevar control prenatal o pacientes que ya eran del octavo mes y también sin Ujú. control prenatal. Y esto muchas veces nos decían, nosotras pues como personal les decíamos, pero ¿por qué no asisten a su unidad? Y nos decían, no, es que a veces como somos de comunidades muy lejanas, la enfermera va una vez al mes o a veces por la distancia. Nos decían, la distancia nos impide venir aquí al hospital, la distancia, no tenemos transporte y eso se nos dificulta. Y en otros casos, otras, señoras comentaban que era porque pues ya eran multíparas y pues la mala atención o quizás alguna experiencia mala que tuvieron con el personal anterior y pues nos decían que no, pues ya no querían asistir por ese motivo. Ok, importantísimo lo que acabas de decir, Azucena. Muchas gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, acá hay muchas cosas importantes por aducir. Una de ellas es que debemos entender que todos los territorios a los cuales nosotros estamos son diferentes. Tienen contextos diferentes, tienen población diferente, tienen características diferentes y por ende, si nosotros copiamos una intervención o una actividad, un taller o una estrategia de otro estado o de otra ciudad, posiblemente hay una probabilidad de que no funcione, porque debemos determinar qué es lo que está pasando. En las instituciones en las cuales yo he trabajado hay una meta y la meta máxima, perdón, la meta mínima es que el límite para que una mujer entre al proceso de controles prenatales es el primer trimestre del embarazo, máximo hasta la 12ª, o sea, hasta la semana 12. Esa era la meta dentro de la institución, pero era una meta muy difícil porque tenía que hacer una captación muy importante en todo el territorio, había que estar muy atento, hacer las campañas, pero esto no era como suficiente para poder aumentar esas coberturas y poder determinar que estábamos acogiendo a todas las gestantes. También teníamos situaciones específicas como las mencionaba Luis, y es que para muchas gestantes se les hacía muy tedioso todo este proceso administrativo, más cuando está de intermediario, un proceso de papeleo, un proceso burocrático, un proceso que les demora, pero que a la final en la consulta no llega a demorar ni 15 minutos. Dentro de nuestras instituciones hay que ser muy específicos en siempre tener en cuenta las observaciones que nuestros pacientes hacen. Experiencias positivas que yo he tenido en muchas instituciones han sido, por ejemplo, las listas de asistencia a los controles. Y estas listas de asistencia se asocian a cursos que nosotros hacemos, que se llaman cursos de maternidad y paternidad dentro de las instituciones, y muchas veces estos cursos de maternidad y paternidad vienen ligados o vienen adheridos a ciertas empresas. No hacemos promoción, pero estas empresas muchas veces nos ayudan con donativos, con objetos, con pañales, con tinas. Estos son premios para aquellas maternas las cuales tienen un cumplimiento elevado, o sea, del 100% de todos sus controles prenatales, para aquellas que sí asisten. Eso es un nivel de motivación que a ellos les encanta y les hace ir a pesar de que quizás les sea tedioso, a pesar de que quizás estén un poco lejos, porque es un incentivo que uno les da. Otra de las cosas siempre es determinar el modo en el cual nos expresamos. Azucena nos decía, muchas veces son malas experiencias que tienen con antiguos profesionales.
Ese profesional que está enojado, que está apático, que no le importa ni siquiera toca a la gestante, no les hace las maniobras de Leopold, no prescribe quizás aquellos micronutrientes necesarios, no prescribe quizás los paraclínicos que por normativa deben estar. Entonces, estas son malas experiencias que también alejan a nuestro personal, pero que también nosotros como líderes de nuestros servicios tenemos que saber por qué pasan y cómo podemos evitarlos, ¿sí? Recomendaciones para estas situaciones es poder conocer a nuestra población, qué pasa con nuestra población e intervenir en así situaciones que están haciendo que nuestras gestantes se alejen y que a su vez estas cifras de enfermedad, de infecciones de transmisión sexual se eleven año con año. Sí, porque no solamente es elevarse una prevalencia de una enfermedad, es elevarse ciertas situaciones específicas a mortalidad infantil, a mortalidad materna o a mortalidad en este binomio. Y es importante poder hacer efectivas nuestras intervenciones y que ellas también se sientan a gusto en estos procesos. Personalmente, cuando yo realizaba controles, eh, controles prenatales, mínimo 40 minutos, ¿sí? En el proceso de atención, de hablar, de tocar, de hacer la valoración, de que ella se sintiera que realmente estaba haciendo algo. Y esto es muy importante, evaluarlo dentro de nuestros procesos en la historia clínica y en las valoraciones que nosotros pues realizamos. Ya pasando de un lado ya a la epidemiología, pasemos un poco a este proceso fisiopatológico. Y es que tenemos que tener en cuenta que la transmisión de la sífilis ocurre durante las relaciones sexuales al tener un contacto con una pareja activamente infecciosa, ¿sí? No sé, y antes de entrar pues en este proceso, no, lo voy a hacer primero y ahorita les hago la pregunta. Entonces, estamos diciendo que pues es un proceso relacionado con las relaciones sexuales, un contacto directo con unas relaciones sexuales que no hay protección, donde hay un contacto con sangre, líquidos, con fluidos, con exudados, por esa vía genital, por esa vía anal o por algún tipo de mucosa, ¿sí? Entonces, cuando hay este contacto, estas espiroquetas que ustedes ven acá, ingresan directamente a las membranas mucosas a las cuales hay la lesión, ¿sí? Puede ser porque se tuvo un proceso coital sin lubricación o pues muy fuerte o situaciones específicas o relacionadas con eso. Entonces, estas espiroquetas ingresan directamente a esas membranas mucosas o a través pues, de esas abrasiones en la piel, ya sea pues en esas mucosas o en el área perigenital o perianal, y que están menos queratinizadas en ese espacio, ¿sí? Pueden aparecer, obviamente, o se puede dar un contagio en otras áreas del cuerpo, pero pues el porcentaje es mucho menos. Entonces, para que este treponema pallidum establezca la infección, se debe adherir a las células epiteliales, ¿sí? Y a los componentes de la matriz extracelular donde pues, ha afectado. Una vez encontrada ya por debajo de ese epitelio, pues va a haber un proceso de replicación, como yo se los venía diciendo, se va a multiplicar de una manera muy local para después diseminarse al sistema linfático, ¿sí? Y ahí es donde se va a diseminar por los órganos. No solamente el sistema linfático, sino también el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque a través de este sistema linfático, a través del sistema sanguíneo, puede tener acceso a cada uno de los órganos a los cuales pues, está relacionado esos sistemas. Entonces, aquí es donde hay algo muy importante y se conecta con el proceso de embarazo. Cuando hay este proceso de infección, hay una penetración de esa barrera hematoencefálica, ¿sí? Aproximadamente del 40% de las personas. Y no solamente a través de la barrera hematoencefálica, sino también de esa barrera que está cubriendo, que está protegiendo al bebé a ese efecto. Entonces, es posible, como tal, que esa absorción de esos microorganismos por esas células dendríticas o a través de esos ganglios linfáticos del drenaje que están presentes en diferentes antígenos y de alguna manera
todos esos antígenos, tanto el de los linfocitos T como los linfocitos B, van a permitir la entrada o la diseminación de este proceso. Cuando hay esa entrada, pues hay un proceso de identificación de un ente extraño, lo que va a producir pues, una respuesta inflamatoria ante un estímulo externo, ante un estímulo extraño, y que va a permitir que se realicen ciertas afectaciones orgánicas a nivel óseo, a nivel del hígado, a nivel del páncreas y a nivel del intestino, riñón y otros. Nosotros tenemos una clasificación. Y aquí tenemos que es sífilis adquirida o sífilis congénita, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerden de qué es eso de sífilis primaria, qué es eso de sífilis secundaria, no sé si se acuerdan. Quizás lo tengan muy presente o podemos eh, tocarlo en este momento, o si no, pues me concentro más que todo es en la temprana y en la tarde. Ustedes me dirán. O hacemos un pequeño recorrido pues, de la sífilis primaria, secundaria, terciaria y la latente, que también es muy importante de los procesos. Listo, perfecto. Gracias, Janet, por responder. Entonces, voy a permitirme, por aquí yo tenía una imagen en... Ay, perdón. Perdón porque dejé de compartir. Me regalan un segundo, por favor. Ya les comparto imagen. Parece. Acá está. Entonces, cuando nosotros tenemos esos procesos específicos de sífilis en una persona joven, en una persona adulto, en una persona que no tiene nada que ver con el estado de embarazo, tenemos tres, eh, tres estadios muy importantes y que es importante poder diferenciarlos. Tenemos en el primer caso una sífilis primaria. ¿Sí? Una sífilis primaria que está correlacionada básicamente con un proceso inicial donde se manifiesta con chancro. Un chancro que es una lesión primaria, como la ven ustedes en esa imagen. Es una lesión indolora, no es una lesión que llega a generar algún tipo de alteración, muchas veces pasa desapercibida, no es que sea también, digámoslo así, la superlesión grandísima, sino que realmente puede generar eh, ciertas alteraciones esa ahí nomás, ¿sí? Entonces, básicamente en esa sífilis primaria es una enfermedad muy localizada, es un chancro que puede ser muy pequeño, que puede estar localizado tanto en el glande como en la parte retráctil de ese prepucio e indolora, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese chancro, más o menos hay un periodo de aparición de aproximadamente de 10 a 90 días, ¿sí? Pero es importante saber que no en todas las personas aparece ese chancro, ¿sí? Realmente a veces solamente se queda como una pápula elevada y solita, ¿sí? Y no llega a generarse ese chancro. Como yo se los decía ahorita, es una lesión totalmente indolora, es circunscrita, tiene unos bordes elevados, totalmente redondeados, ovales y con una base bastante indurada. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que en esa sífilis primaria y en ese chancro, si no hay tratamiento, si nosotros no administramos un tratamiento, se resuelve espontáneamente. Así haya o no haya tratamiento. El chancro desaparece. De más o menos de 2 a 6 semanas ya no, no deja cicatriz, se desaparece y no hay nada. Entonces, si de pronto la chica, el chico, en este caso la persona, no tiene una buena higiene genital, no se revisa sus genitales, no está muy atento a eso, esa lesión primaria, o sea, sífilis primaria puede aparecer de manera inespecífica, o sea, la persona ni se da cuenta
que la tiene. Obviamente esto viene acompañado de ciertas características como una linfadenopatía. Encontramos básicamente en la zona inguinal unas, unas, unas inflamaciones ganglionares bastante medianas, casi pequeñas, pero que no duelen y que no representan pues como tal una normalidad dentro del proceso fisiológico del paciente. ¿Sí? Él no va a sentir ningún tipo de alteración, ningún tipo de dolor por esa circunstancia. Cuando nosotros ya hablamos de esa sífilis secundaria, como la vemos acá, es una sífilis que está en una etapa mucho más extensa y donde ya esas bacterias se han extendido al torrente sanguíneo, logrando pues un número más elevado, induciendo una reacción inmunológica de nuestro cuerpo. En esta etapa básicamente nosotros tenemos que, o encontramos que se puede durar de 3 a 12 semanas después de la aparición de ese chancro inicial, ¿sí? Y básicamente ese chancro puede estar presente de un 25 al 50% de las veces. Igualmente, estas lesiones que ustedes ven acá pueden durar aproximadamente de 2 a 6 semanas. ¿Sí? Podemos encontrar igualmente linfadenopatías, ya pueden haber procesos como fiebre, fatiga, el paciente se siente muy cansado, tiene mialgias, tiene artralgias, en menor proporción, claro, y dolores de cabeza bastante difusos. Las erosiones son tipo maculares o papulares, como ustedes lo pueden ver ahí. Son bastante diseminadas, pero a veces suelen centrarse en abdomen, en tórax, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? Generalmente pueden no ser pruriginosas, no generan rash, no generan ningún tipo de escozor, o sea, no le va a picar al paciente y más o menos en unos 6 meses pueden volver a repetirse, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si hubo un proceso de chancro inicial, puede haber también consecuentemente la aparición de esto, ¿sí? Porque el chancro puede demorarse en desaparecer en una fase inicial. Y ya cuando hablamos de una sífilis terciaria, es cuando ocurre varios años después de esa infección, de esas infecciones que no recibieron tratamiento en ningún momento, porque la persona no se dio cuenta o porque simplemente le dio pena o porque simplemente no supo que eso era una cuestión para asistir al médico y poder recibir tratamiento. Hay unas complicaciones muy generalizadas como son, por ejemplo, la goma granulomatosa, la sífilis cardiovascular o en este caso, como lo vemos ahí, la neurosífilis, ¿sí? En el caso de la goma, pues son lesiones básicamente crónicas que son de tipo destructivo de un centro necrótico y que tienden mucho a ulcerarse, ¿sí? Pueden afectar a muchísimos órganos como por ejemplo la piel, los órganos internos, incluso los huesos. A nivel cardiovascular como tal, podemos tener aortitis, aneurisma, dilataciones aórticas, una infinidad de situaciones. Pero a nivel de neurosífilis, anteriormente nosotros decíamos que ya la terciaria solamente se asociaba a que el paciente tenía neurosífilis. O sea, ya si no tenía neurosífilis no era etapa terciaria. No, la neurosífilis ahorita está clasificada como uno de los como una de las consecuencias y no siempre debe ser consecuente al diagnóstico de una sífilis terciaria, ¿sí? Está caracterizada por ser una afectación meningia aguda, donde pueden haber síntomas meningios como rigidez del cuello, como náuseas, como algunas alteraciones en la marcha, déficit de memoria, déficit en el juicio, pueden haber problemas para articular las palabras como disartria, pueden haber afectaciones musculares como hipotonía, temblores, y entre otras cosas. Hay una acá que no aparece y que es muy importante que ustedes sepan, que es la sífilis latente. Había una profe mía que decía, caras vemos, serologías no sabemos. Entonces, básicamente una persona, nosotros mediante esta imagen decimos, es que pues la sífilis es bastante fácil de detectar porque pues va a tener o la lesión primaria o la lesión secundaria o una afectación terciaria. Y no siempre es así. Hay sífilis latentes.
Estas sífilis latentes se caracterizan por ser periodos asintomáticos, ¿sí? Nosotros realizamos una serología, ¿sí? Una prueba no treponémica, sale positiva, pero el paciente no presenta ninguna sintomatología. No presenta chancro, no presenta erupciones maculopapulares, no presenta daños hepáticos, daños nada, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que la persona no se da cuenta, ¿sí? Y esta enfermedad o este periodo puede generar una cantidad de tiempo sin manifestarse, incluso años, ¿sí? Hasta incluso 50 años, se han documentado casos que dura 50 años en poder salir de ese proceso latente, pero aún sigue siendo eh, altamente transmisible a las demás personas a las cuales tiene contacto sin ningún tipo de protección. Entonces acá es muy importante que las personas, decía mi profe, ustedes pueden tener novio, pueden tener novia, pueden tener pareja, pero siempre es importante que se hagan las pruebas necesarias o al menos una vez al año, ¿sí? Y que se pueda determinar un buen tratamiento y un buen seguimiento. Si la pareja de la persona, de la persona que tiene, está positiva, no presenta sintomatología, debe tratarse igualmente porque pues tuvo un proceso eh, de, eh, de exposición, ¿sí? De relaciones y que obviamente puede causar que el tratamiento no sea efectivo. En este caso, eh, nosotros tenemos que algunos estudios han identificado que algunas espiroquetas están presentes en muchas muestras placentarias e incluso de cordones umbilicales, ¿sí? Esto de una vez se relaciona con la teoría de que hay un paso trasplacentario de este microorganismo desde la semana 9 de gestación. La cosa es que el riesgo de transmisión materno-fetal puede variar de acuerdo al estado infeccioso de la mamá, ¿sí? El 10% en casos donde está como tal curse con una infección tardío latente, 40% cuando es una infección temprano latente y hasta el 95% cuando la mamá está cursando con una sífilis primaria no tratada. O sea, ¿qué quiero decir? Que el riesgo de transmisión de este agente bacteriano de la mamá hacia el feto es inversamente proporcional al tiempo de evolución del padecimiento de la misma mamá. O sea, dependiendo del periodo de aparición de la sintomatología, esa sífilis congénita puede derivarse como una sífilis temprana, ¿sí? O una sífilis totalmente tardía. Llámese adquirida, ¿sí? Por algún tipo de contacto sexual o congénita a través, pues, de esa afectación que está teniendo esa mamá. Y es en donde nosotros, pues, le vamos a hacer como más énfasis. En este caso de la sífilis congénita temprana, las principales manifestaciones clínicas pueden derivarse como bajo peso al nacer, congestión nasal, hay una descarga nasal mucosa que es como sanguinolenta e incluso purulenta, huele horrible, ¿sí? Hay unas lesiones mucocutáneas bastante exacerbadas, puede haber procesos de hepatoesplenomegalia, pueden haber procesos ictéricos en el seguimiento que nosotros hacemos, ¿sí? Las pruebas en cuanto a hiperbilirrubina, en cuanto a bilirrubina van a estar elevadas, entonces vamos a encontrar estados de hiperbilirrubinemia, vamos a encontrar linfadenopatías, vamos a encontrar procesos de rash maculopapulares, tanto en las manos como en las plantas de los pies. Podemos encontrar descamaciones de la piel, podemos encontrar fisuras a nivel de las mucosas orales, incluso de las anales, ¿sí? Y obviamente hay muchísimas más, pero una de las que más, digamos, tenemos o estamos en seguimiento son los procesos ya de alteraciones oculares, como son los glaucomas, como son las opacidades de la córnea, como son las cegueras totales, la caída de los párpados, en fin,
unas situaciones bastante específicas cuando la mamá nunca tuvo un acceso o nunca fue a un control prenatal, no se le dio la atención correcta, eh, tuvo pues obviamente su parto vertical, su parto natural y consecuentemente pues el niño este recién nacido va a sufrir todas esas situaciones específicas derivadas de una mala atención o de un mal seguimiento a esta enfermedad. En este caso, también es necesario que también tengamos en cuenta que la sífilis congénita tardía solamente se presenta del 2 al 3% de nuestros pacientes, ¿sí? Cuando nosotros, cuando nosotros encontramos estas situaciones, eh, ya va a ser después de los 2 años de edad, ¿sí? Y esas consecuencias van a estar totalmente asociadas a ciertas situaciones, ¿sí? O secuelas que podemos encontrar, ¿sí? Podemos encontrar nariz sencilla de montar, mandíbulas prominentes, podemos encontrar sinovitis, engrosamiento de las articulaciones, podemos encontrar visión borrosa, hiperemia, podemos encontrar miosis, podemos encontrar vascularizaciones de la córnea y muchísimas otras cosas más, que lo tenemos más específico acá. Cuando nosotros hablamos de la sífilis congénita temprana, ¿sí? Es la que nosotros decimos que es hasta los 2 años de edad, caracterizada por un proceso de hepatoesplenomegalia, una erupción cutánea descamante, un proceso de rinitis o resoplidos y un proceso de anemia. Acá podemos encontrar lo que yo les decía, como son esas descargas nasales de tipo eh, sanguinolentas o purulentas, ¿sí? En este caso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en México la sífilis congénita es una enfermedad que está sujeta a una vigilancia epidemiológica. O sea que nosotros encontramos situaciones específicas que se relacionen con la enfermedad o ya una enfermedad diagnosticada, tenemos que notificarlo. ¿Por qué? Porque se hacen procesos de vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos que prevenir situaciones iguales y poder prevenir consecuencias a la madre y también al niño. Perdón. Entonces, no solamente es tratar a la mamá que ya está con su niño o con su recién nacido, sino poder detectar correctamente a través de las pruebas establecidas por los protocolos, poder hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, poder hacer una buena atención al parto, poder hacer una buena educación a la mamá y poder resolver todas las dudas que nosotros o la persona pues está teniendo en ese momento. En el caso de la sífilis tardía, pues tenemos otras manifestaciones, más que todo oculopopulares, lesiones ópticas, hipoacusias, podemos encontrar también dientes en sierra, podemos encontrar queratitis intersticiales de los ojos, ¿sí? Podemos encontrar muchas situaciones específicas que van a alterar ese desarrollo normal del niño, vamos a tener también muchas alteraciones neurológicas, podemos encontrar ciertas situaciones asociadas a daños renales o a daños hepáticos que hay que seguir con el tiempo, tratar de especificar y controlar las consecuencias básicas que se pueden derivar de allí. Obviamente, hay otras, a nivel, por ejemplo, de la placenta. Encontramos placentas muy grandes, muchas veces hipertróficas, pálidas, que tienen un cambio a través de esas vellosidades y a través de esa barrera que crean para poder protegerse, porque pues hubo una destrucción a través pues, de ese proceso inflamatorio. Y en el cordón umbilical podemos encontrar también situaciones de fonicitis necrotizante, ¿sí? Podemos tener alteraciones en esa forma, en ese tamaño, en esa elongación, en la textura, en toda la integridad de ese cordón umbilical que se va a ver relacionado, por ejemplo, con un bajo peso al nacer de ese. Ahora, vamos a una parte muy importante, es que el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico desde el área de la salud, podemos hacer que las tasas o la prevalencia de estas enfermedades bajen. Y así asociarlos como tal también a que menos situaciones de parto prematuro,
bajo peso al nacer, muertes fetales o muertes no fetales se nos presenten en nuestras instituciones. Las mamitas a veces no ven el grado de severidad de estas enfermedades en nuestros territorios. A veces lo ven como que, es que me salió una mancha, me salió como que una lesión, pero pues simplemente con cremita, con un antimicótico me puede pasar, o simplemente con un agua de hierbas. Y es parte también de nosotros poder aliarnos dentro de las estrategias de atención primaria esta situación, de poder educar a nuestras poblaciones. Pero no solamente las gestantes, también en las familias. Tenemos muchos casos de intolerancia, de machismo, de violencia contra la mujer, donde las mujeres tampoco pueden tener un acceso correcto debido a que sus parejas no le dejan, ¿sí? Tenemos que hacer estos seguimientos correctamente porque si nosotros no hacemos el enfoque desde allí, posiblemente no vamos a poder hacer absolutamente nada en el transcurso de ese proceso al cual nosotros estamos haciendo parte de esa gestante. Es importante que nosotros diferenciemos el proceso de diagnóstico dentro de esas pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Dentro de las pruebas no treponémicas tenemos el BDRL y el RPR, ¿sí? Y dentro de las pruebas treponémicas tenemos el FTA-APS o el anticuerpo treponémico fluorescente y tenemos otras dos que pues son altamente sensibles dentro de los procesos. En la sífilis primaria las sensibilidades están más altas en las pruebas no treponémicas. En las secundarias, cualquiera de los dos. Y en las terciarias son mucho más específicas las pruebas treponémicas como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta fase, por ejemplo, terciaria, las pruebas no treponémicas me pueden salir a mí negativas a pesar de que la gestante puede estar en ese momento contagiada. Hay un proceso bastante eh, dificultoso a la hora de nosotros escoger, bueno, ¿será que le mando una BRL? ¿Será que le mando un FTA-APS? No se guían mucho por lo que a veces tenemos dentro de la literatura antigua, y es que nos dicen, no, es que si simplemente tiene el primer trimestre del embarazo, o simplemente envíeme el BRL, ¿sí? Independientemente, nosotros tenemos que hay una tasa efectiva del 75%. O sea, hay un 25% en el cual falla, y ese 25% es muy alto. Es un porcentaje bastante elevado. Es un porcentaje que debemos tomarlo en cuenta, ¿sí? Y les traigo este cuadro para poder diferenciar entre esas pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas que determinan si hay un daño de treponema sobre los lípidos de la membrana. O sea, que si esa espiroqueta generó un daño a nivel membranoso de células, ¿sí? ¿Hay falsos positivos en en esas pruebas no treponémicas como el BRL? Sí, sí. Por ejemplo, condiciones como el embarazo y las enfermedades autoinmunes pueden hacer que el BRL salga negativo, porque obviamente va a haber un cambio inmunológico importante en el cuerpo, sobre todo en las embarazadas y en las personas que tienen VIH. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad de ese BRL es de seguimiento, ¿sí? De ver cómo esa mamá o esa persona está evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Si tuvo en algún momento pues un diagnóstico positivo. Cuando se vuelve negativa, si los títulos disminuyen, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esa prueba negativa solamente se va a ver visible aproximadamente hasta el año después de la infección. Entonces podemos tener situaciones tardías. ¿Cuáles son? El RPR y el BRL, ¿sí? ¿Cuántos falsos negativos nos salen? El 25%. Es una tasa muy alta. Aunque me digan en un territorio que el 25%, o sea, por ejemplo, coloquen que son 100 gestantes las que ustedes tienen, o sea, posiblemente 25 me puedan salir con un falso negativo. Eso es ya preocupante, ¿sí? Ahora, las pruebas treponémicas. En el caso de las apps, nosotros podemos decir que determinan los anticuerpos específicos de la IgG y la IgM contra el treponema. O sea, me va a detectar específicamente la presencia de esa bacteria en el organismo de la persona.
Por lo tanto, no van a haber falsos positivos porque va a ser un proceso confirmatorio de diagnóstico. ¿Nosotros cómo confirmamos? Por una prueba treponémica, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay un proceso de infección, obviamente el IgG siempre va a estar positivo para toda la vida. ¿Por qué? Porque la madre, en este caso, tuvo una infección y obviamente sus anticuerpos tomaron esa información significante y siempre le va a aparecer positivo para toda la vida. ¿Y porque son esos anticuerpos de memoria que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Y obviamente los falsos negativos no están dentro de la cabida porque simplemente van a tener esos anticuerpos en cuenta, esa identificación de esos anticuerpos específicos de ese treponema. ¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros tenemos una identificación correcta, un diagnóstico correcto, nosotros tenemos que especificar en qué fase estamos. ¿Es una sífilis temprana, es una sífilis tardía o ya es una neurosífilis? ¿Sí? En fases tempranas podemos utilizar penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades. En las sífilis tardías podemos hacer la aplicación de 3 dosis semanales, o sea, una dosis esta semana, la otra dosis la próxima semana y la última dosis en 2 semanas, ¿sí? Entonces, en 3 semanas, 3 dosis. Igualmente, penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades de manera intramuscular. Recuerden que toda esta aplicación deben hacerse bajo instituciones de salud debido a la posibilidad de poder tener un efecto adverso, una reacción ante el medicamento. En los casos de neurosífilis, cuando hay un compromiso neurológico, podemos encontrar tratamientos asociados a la penicilina cristalina, ¿sí? Durante de 10 a 14 días de manera intravenosa. En el caso de los neonatos, que son menores, que tienen menos de 4 semanas de vida, tenemos que tener en cuenta la prueba de BRL, ¿sí? Y la analítica de sangre para poder determinar las afectaciones orgánicas de ese menor y el tratamiento con penicilina G cristalina de 100 a 150.000 unidades kilogramo día por 10 días cada de 12 a 8 horas, determinando obviamente el peso. Y en neonatos ya de mayores de 4 semanas de vida, ¿sí? Con una enfermedad confirmada, podemos encontrar la administración de penicilina G acuosa de 200 a 300.000 unidades kilogramo día durante 10 días. Acá es importante nosotros tener en cuenta dentro de esos procesos de atención y es que bajo la administración de penicilinas en nuestros pacientes siempre hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos que pueden tener, ¿sí? Que puedan presentar tanto la gestante como el bebé, como cualquier persona. Y es importante nosotros saber qué proceso podemos manejar a través de de estas diferentes situaciones que podemos encontrar, ¿sí? Y ya tener listos cuál va a ser nuestro actuar dentro de esos procesos. Realmente hay que tener en cuenta las situaciones específicas para poder nosotros manejar estas situaciones, poder disminuir aquellas brechas a las cuales se dan simplemente por estigma, simplemente por decir, es que ella tiene o él tiene sífilis, es una persona que hay que tener mucho cuidado, es una persona que también puede contagiar inmediatamente, hay que tener mucho cuidado con los comentarios desde nosotros, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta todos los factores que que puedan tener ese niño o esa niña en ese momento para poder actuar correctamente y poder nosotros educar no solamente a la mamá, al papá, sino a toda la familia. Hay que tener en cuenta todas esas situaciones para poder nosotros dar una buena educación, para dar un buen acompañamiento. ¿Sí? Muchas veces la mamá le dice, yo le puedo dar eh, de lactar a mi bebé y lo primero que le decimos es que no puede. ¿Sí? Cuando sí se puede, siempre y cuando no hayan lesiones tipo chancro, tipo similares
en el seno, ¿sí? De la mamá y que obviamente pues la mamá esté en tratamiento. Ahora, ustedes me dirán, bueno, listo, usted nos dice que podemos utilizar penicilina G, benzatínica, pero ¿qué pasa cuando la mamá es alérgica? ¿Qué pasa en esas situaciones cuando yo estoy acá y no, la mamá resulta y pasa que es alérgica a la penicilina? Hay que tener mucho cuidado con esos procesos de alergia a las penicilinas, ¿sí? O muchas veces cuando no tenemos penicilina en nuestras instituciones. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir por la eritromicina de 500 miligramos, ¿sí? Por vía oral, 4 veces al día durante 14 días. ¿Que no hay eritromicina? Bueno, podemos entonces irnos por la ceftriaxona de 1 gramo, la podemos aplicar vía intramuscular durante 1 vez, ¿sí? Al día durante 10 a 14 días. O en el caso de que no haya ni tampoco ceftriaxona, pues podemos administrar acitromicina, ¿sí? 2 gramos en una dosis única por vía oral. Realmente tenemos que tener en cuenta que en el caso de la eritromicina y la acitromicina no atraviesan la barrera placentaria, ¿sí? Por completo. Y como resultado, el feto posiblemente no va a recibir el tratamiento, por lo que sería necesario que se haga un tratamiento inmediatamente después del proceso de parto, para que no haya ningún tipo de alteración, ningún tipo de situaciones específicas en ese proceso. Obviamente tenemos que hacer un seguimiento de esa gestante mensual durante la gestación, ¿sí? En el recién nacido cada 2 o 3 meses para poder hacer esa exploración, ese control serológico, además pues, de mirar esas afectaciones posiblemente que pueden estar generadas, relacionadas con un mal manejo o un tratamiento tardío. Y obviamente ver en casos de sífilis tardías, el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cada 6 meses hay que repetir pues, la punción para asegurarse de que no haya ningún tipo de afectación neurológica. Prevenciones. Esas prevenciones tienen que ir ligadas sí o sí a los determinantes, a esos factores que sí o sí, pues, de alguna manera están relacionados con la población y que de alguna manera siempre la teoría nos dice es que ellos son los que más son procesos propensos a tener sífilis. Hay que meternos algo en la cabeza. Toda persona que esté dentro de nuestro servicio puede ser portadora de sífilis. A todos debemos tratarlos por igual, independientemente de su raza, de su etnia, de su localización, de su estado civil, de su estado socioeconómico. Es necesario todos tratarlos por igual, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la edad de la mamá. Si es una mamá muy joven o muy añosa, pues esta situación va a ser mucho más difícil en su proceso de tratamiento. Obviamente las ausencias de los controles prenatales oportunos deben ser una característica primaria para poder detectar antes del proceso de parto si la mamá está contagiada, ¿sí? A veces las mamás no desean que se le realicen los exámenes, hay que tratar de siempre educar y en la medida posible de que ellas puedan acceder a estos servicios. Aquellas mamás que son trabajadoras sexuales, que pues por algún tipo de situación llegaron a quedar en embarazo o simplemente por hecho de una violación que no quisieron pues acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, pues hay que tenerlas como en ese prospecto de poder tener mucho cuidado y poder ver si tenemos casos, por ejemplo, de sífilis latentes. Igualmente, si tenemos conductas sexuales de riesgo, si tenemos, por ejemplo, antecedentes de alguna infección de transmisión sexual o simplemente hay un consumo de sustancias psicoactivas en la persona, sobre todo si son inyectables. Siempre hay que tratar de mirar esos factores y manejarlos. Nunca digo prevenirlos porque es muy difícil nosotros como profesionales decir, no, es que voy a prevenir que la señora ya no siga teniendo relaciones sexuales. Cuando quizás, por ejemplo, la señora pues sea una trabajadora sexual. ¿Cómo hago yo para decirle, no, es que usted ya no puede trabajar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi acto de prevención en esa población específica? Va a ser los seguimientos oportunos, los cuidados en cuanto a
uso de preservativos, el tratamiento específico, igualmente todo el proceso para que esa persona se sienta incluida dentro del sistema, pero se sienta con un buen cuidado, un buen seguimiento y se sienta más que paciente, se sienta una persona a la cual nosotros tenemos pues esa oportunidad de atender. Importante pensar en sífilis congénita cuando nosotros tenemos esos conceptos de sífilis gestacional, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado en cuanto a poder detectar esa sífilis gestacional y posiblemente que ya no sea no solamente una sífilis gestacional, sino una sífilis congénita, ¿sí? El historial del embarazo y tener en cuenta los antecedentes maternos, ¿sí? Tener en cuenta el tratamiento según cada caso, en su particular situación, siempre penicilina. Y obviamente, si hay alérgica, pues hacer todo el proceso necesario para poder encontrar eh, las medidas necesarias para tratarlo. Ningún recién nacido debe salir del hospital sin que se haya determinado la situación serológica materna por lo menos una vez durante el embarazo. Y obviamente determinar que el recién nacido tampoco esté afectado, que tenga un diagnóstico positivo debido a los factores de riesgo anteriormente o que ya pues hemos mencionado de manera anterior. Esa era pues la sesión de hoy. No sé si existe alguna pregunta, si existe alguna interrogante, lo pueden hacer a través del chat, a través que encendiendo sus micrófonos, como ustedes deseen, o pues si quedó pues todo hasta el momento súper claro, para entonces cerrar la sesión de hoy. Espero que pues hayan podido entender, que la dinámica de la clase de hoy pues haya sido un poquito menos tediosa, que traté de utilizar pues el lenguaje más aterrizado posible para que pudiéramos estar conectados. Independientemente, les pasaré a través del coordinador pues un protocolo específico de México donde pues se tiene todo establecido para poder determinar qué podemos hacer en los diferentes casos y es como pues algo mucho más extenso de lo que yo les presenté hoy y que pues obviamente les va a servir muchísimo en sus procesos de atención, en sus procesos de seguimiento en esta población que son muy importantes. Elena, muchas gracias a Azucena también, Janet igualmente por sus mensajes. Espero encontrarnos más adelante con otra temática. A mí me encanta todo esto de los procesos de atención a gestantes, a niños sobre todo, y esperamos que pues tengamos otro espacio para poder disfrutar, poder conversar, poder transmitir estos conocimientos y sobre todo pues que ustedes sigan aprendiendo y sigan teniendo este conocimiento de actualizaciones que son muy importantes en su eje disciplinar. Les mando un saludo súper gigante, espero que se encuentren muy bien, que descansen el día de hoy y que tengan una excelente tarde-noche. Hasta luego.